Hola, buenas tardes, buenos días. ¿Cómo estáis? Bienvenidos a una entrevista más del canal de mi canal de Amor o Temor. Como sabéis, es una comunidad que trata de, bueno, pues de despertar, de movilizar un poquito conciencias y sobre todo de tener una buena vida, ¿no? Y bueno, pues hoy para lograr esto he invitado y tengo el placer de tener aquí a Gemma Romero. Ella es la directora de la escuela del Instituto de Yoga y Ayurveda AIYA y bueno, con quien tengo el placer de colaborar. Y bueno, la he invitado porque ella, bueno, es naturópata, lleva más de 19 años dedicada a la naturopatía y bueno, hace muchísimas más cosas, kinesiología, hemoterapia, reflexología y bueno, podéis encontrar un montón de cursos y de formación de ella y de lo que luego también hablaremos. Y bueno, mi intención de traerla aquí hoy, de invitarla a esta charla, es por el tema de la nutrición, porque, bueno, como todos sabéis, en este canal hablo fundamentalmente de la vida y de la muerte, y en ese proceso de vida que tenemos, pues es fundamental la alimentación, ¿no? La alimentación y la nutrición. Y veo y observo que hay muchísima gente que se pasa toda la vida a dieta, que, que no son felices con lo que comen, que además se sienten mal, desarrollan enfermedades. Y bueno, no solamente a nivel físico, sino también a nivel emocional y a nivel mental. Estamos también viviendo en un momento donde la salud mental está muy, bueno, gracias a Dios estamos en un momento en el que se está empezando a tener muy en cuenta esto. Y bueno, intuyo que la nutrición también puede ayudarnos en todo esto, ¿no? En todos los planos del ser, ¿no? No olvidamos que el ser no es solamente físico, que es aquello que vemos y lo que tocamos, sino que tenemos un plano espiritual, un plano energético y un plano también emocional, ¿no? Y bueno, pues al final la vida se trata de sentirnos vivos y de disfrutarlo. Entonces, en este mundo de las terapias del bienestar, donde nos movemos, pues entiendo que es fundamental el tema de la nutrición. Y por eso he querido invitar a Gema para que ella, con su sabiduría y su experiencia que ha adquirido a lo largo de todos estos años, pues nos guíe un poquito y nos dé algún consejo de cómo podemos vivir mejor, alimentarnos bien para tener calidad de vida en todos los planos de nuestra vida y con ello poder llegar a un final de vida, porque también quiero decir que estamos en un momento en el que la esperanza de vida cada vez es más larga y vivimos muchos más años. Entonces, claro, entiendo que no es lo mismo llegar con 80 años con una salud mermada, que no puedas, que es de ser independiente, que llegar a 80 años, pues estupendamente, como hay muchísima gente que tiene 80 años y están fenomenal, ¿no? Entonces, también entiendo que por ahí la nutrición y la alimentación nos puede guiar. Así que, bueno, pues Gema, bienvenida y muchas gracias por estar conmigo esta tarde con toda mi comunidad. Y Muchas bueno, gracias. primero de todo quería a ver qué opinas de todo esto que he expuesto y si tú entiendes que la nutrición nos puede ayudar. Bueno, la verdad es que lo has expuesto muy bien, Inma. Em, claro, yo una de las cosas donde más he puesto el foco de atención en mi trabajo como terapeuta es en el tema de la alimentación. Primero porque me apasiona, porque me encanta y porque creo que realmente cumple un papel muy importante en cómo podemos desarrollar una mejor calidad de vida. Entonces yo siempre digo que hay una serie de cosas que hacemos a diario y que pueden marcar la diferencia, si no inmediatamente, que a veces también es inmediatamente, a corto, medio y por supuesto a largo plazo. Y una de las cosas es cómo nos alimentamos, porque es algo que hacemos a diario, incluso varias veces en el día. Entonces ya, pues siempre desde antiguo, desde la base de la medicina, siempre se ha sabido que la salud comienza por lo que sucede en los intestinos. Y la salud de nuestros intestinos depende íntimamente de cómo nos alimentamos, el cómo es muy importante,
y a través de qué nos alimentamos. Entonces, la base de la salud física o un pilar muy importante para la salud física es efectivamente la calidad de nuestra alimentación, pero como tú dices, ¿no? Yo también soy de la opinión que la alimentación influye también en otras esferas del ser, no únicamente en el plano físico, sino también en nuestra energía y desde el plano más energético, pues también en la esfera psicológica. Y eso es una cosa que cada vez se va reconociendo también más, ¿no? Quizá el reconocimiento más oficial que se hace no es tanto desde la parte energética del alimento, pero sí se va entendiendo cada vez más que los alimentos que tomamos y nuestra, nuestra buena salud a nivel de micronutrientes está influyendo íntimamente en el buen funcionamiento del sistema nervioso, ¿no? Y como también, pues, por ejemplo, la salud de la microbiota, de las bacterias intestinales, pues cuando están en equilibrio, también cómo influyen directamente en el equilibrio de neurotransmisores, ¿no? Y en la salud del sistema nervioso. Entonces, desde ahí, claro que existe una clara relación entre la parte emocional y los alimentos que tomamos, ¿no? Y luego ya pues está esa concepción más holística por parte de la Ayurveda, de la medicina tradicional china, pues que consideran que los alimentos que tomamos también son prana, también tienen un componente meramente energético que es difícil de demostrar o de definir, pero que está ahí y que también está influyendo pues, en nuestra esfera bioenergética o en nuestra fisiología sutil. Así que de una manera integral no podemos decir que sea una herramienta única, porque evidentemente el bienestar lo componen muchas facetas de nuestra vida, pero la alimentación cumple un rol muy importante. Sí, bueno, esto del plan a mí me interesa mucho, luego iremos con ello, pero primero quiero, no sé si nos puedes ayudar a establecer la diferencia entre nutrición y alimentación, porque yo te digo para mí que en esto, bueno, también diré que hice un curso con Gema que es de espiritualidad del alimento, que también me interesa mucho y luego también hablaremos, pero para mí que con el tema este sobre todo porque está como muy de moda el tema de las dietas, ¿no? Y entonces la gente como que hace siempre un montón de dietas y lo más importante en lo que se fijan es en el aspecto físico, ¿no? En estar más delgados o tener un aspecto físico que les guste más, ¿no? Y para mí esto es la alimentación. O sea, tú cuidas, o sea, te alimentas, que es consumes alimentos que lo que hacen es pues mantenerte vivo y mantener todos tus ciclos vitales y todo en orden, ¿no? Pero la nutrición no tiene un componente que va un poco más allá. O sea, la palabra nutrición para mí, personalmente, sin tener ni idea, es como que engloba esa parte holística de la que estamos hablando. Porque cuando tú te nutres, es como, no sé, todo esto que utilizamos en esta jerga, ¿no? Nutrirte desde la raíz, permitir que entre en ti todo. Y eso forma parte de cómo comes, porque también veo, y bueno, yo que vengo del mundo de la empresa también y tal, y he visto cómo la gente pues come fatal a mediodía o no come o come cualquier cosa y no, el mensaje que tú das cuando estás comiendo, porque claro, dice, bueno, me preparo cualquier cosa. Y entonces, si te preparas cualquier cosa, es que para mí ya estás dando ese mensaje de yo soy cualquier cosa. O bueno, esto que sobró, sobre todo muy de madres, ¿no? De esto que ha sobrado, pues me lo como. Entonces es como que ese mensaje ya que lanzas al universo de, bueno, yo me conformo con lo que sobra, ¿no? Es como algo, y todo eso para mí es la nutrición, es cómo tú comes y cómo te sientas realmente a comer, porque realmente para comer, eso que dice nutrición es lo que lo que engloba lo que hay por debajo de la palabra nutrición, para mí es algo como que va más allá del mero hecho de alimentarse para seguir vivo. No sé si por ahí estoy en lo correcto o no. Bueno, ahí cuando estudias así alimentación, quizás desde un enfoque también más convencional, sí que el término alimentación y nutrición se diferencia, ¿no? Conceptualmente. Por un lado, alimentación, pues haría referencia más al acto en sí, por ejemplo, alimentarse englobaría, por ejemplo, el acto de ir a hacer la compra, de elegir los alimentos, de prepararlos, ¿no? De ingerirlos.
O sea, un poco todo lo que es el condicionamiento previo, también los condicionamientos culturales, ¿no? Que existen mucho en torno al alimento, las modas, todo eso pues tendría que ver en parte con la alimentación. Y el concepto efectivamente de nutrición, también incluso desde este enfoque más convencional, como tú dices, quizá tiene tiene connotaciones más profundas, porque ya cuando hablamos de nutrición estamos hablando de todo aquello que bueno, hemos digerido adecuadamente, hemos asimilado adecuadamente, hemos metabolizado adecuadamente y pasa a formar parte de lo que va a generar el sustrato energético en el cuerpo y lo que también va a generar un mantenimiento y una renovación adecuada de nuestros tejidos, ¿no? Y el mantenimiento adecuado de nuestra fisiología. Entonces, por eso quizá una cosa es alimentarse y otra cosa es nutrirse. Siempre se dice que hay una diferencia entre efectivamente comer y que realmente eso que comemos llegue a célula. Entonces, quizá ese componente más profundo, pues sí que está en el concepto de nutrición. Si ya nos vamos quizá a algo todavía más allá, ¿no? Dentro de lo que tú dices de las terapias holísticas, pues nutrirse efectivamente es todavía más profundo. Es no solamente lo que llega a célula, sino lo que se adecua a nuestra constitución, lo que nos ayuda a encontrar un mayor orden de equilibrio físicamente, pero también emocionalmente. Y ahí entraría ya más dentro de la esfera, por ejemplo, de lo que describe la Ayurveda, ¿no? Como decía antes, la medicina tradicional china, ¿no? Que cada uno de nosotros constitucionalmente podemos, eh, constitucionalmente manifestamos distinto tipo de biotipos y dependiendo del biotipo que tengamos, el tipo de alimentos que necesitamos incorporar, a través de los cuales nos necesitamos nutrir profundamente, pues van a ser diferentes en cada uno de nosotros, dependiendo de esa constitución básica. Entonces, nutrirse pues también nos habla no solamente de digerir bien, asimilar bien, metabolizar bien, sino también que haya una resonancia adecuada, ¿no? Entre el tipo de alimentos que elegimos y lo más acertado para nuestra constitución base. Y que eso nos lleve a un estado de equilibrio global, no solamente físico, sino también energético. Desde ahí es muy importante que esa adecuación empiece también con un posicionamiento previo y es que a la hora de nutrirnos, pues la nutrición empiece también a un nivel sensorial, empiece a través de que yo sienta resonancia con los alimentos a la hora de verlos, a la hora de olerlos, a la hora de percibir adecuadamente sus sabores, a la hora de masticarlos, o sea, que esa integración previa eh, esté hecha a través de actos de conciencia mucho más, más definidos, ¿no? No un poco como tú decías, como cualquier cosa o, o como viendo las noticias o sí, esta cosa de que es un acto en donde no ponemos mucha intención ni mucha conciencia, como si fuera, no sé, algo superficial, ¿no? Que por lo que pasamos a lo largo del día, ¿no? Entonces, Bien. sí, nutrirnos es una buena nutrición parte de una buena concienciación en torno a cómo me quiero cómo me quiero relacionar con el alimento, ¿no? Y desde ahí yo creo que esas actitudes previas son muy importantes también para que luego haya una buena asimilación física y energética de aquello que estamos ingiriendo. Con eso no digo que tengamos que estar comiendo en un estado de meditación, ¿no? Ya. Es mucho más sencillo, pero la intencionalidad es una cosa que ponemos en cuestión de segundos. Y lo que quiero decir a veces es que esos segundos tienen que estar también presentes a la hora de meter intención y conciencia en torno a cómo y desde dónde nos queremos alimentar. Ya. Yo aquí me surge una pregunta, Gemma, porque de cara a lo que, bueno, a la Ayurveda, también a la medicina tradicional china, la propuesta de ellos, ¿no? Porque hoy en día, o sea, cómo esto, que sería ideal, ¿no? Esa preparación y tener esa intención de cuando uno se va
a comer, que realmente, bueno, no hace tanto tiempo, ¿no? Hace unos años aquí también nuestra cultura era como el momento de la comida, donde se juntaba la familia, donde no había, bueno, pues no había ningún dispositivo electrónico ni nada que quitase la atención de la comida, ¿no? Pero teniendo en cuenta la vida que llevamos, ¿no? La realidad de la vida y también teniendo en cuenta los biotipos que cada persona tiene. Entonces, si por ejemplo estás en una familia, pues no sé, de 4 componentes o así, cada persona tiene un biotipo diferente. En la Ayurveda y la medicina tradicional china respeta, o sea, más que respeta es como se podría hacer una dieta para comer todos, una dieta diaria, o en la Ayurveda es tú tienes un biotipo, tienes que comer una cosa que no puede comer otro. O sea, es como que, lo digo porque, claro, si tú te planteas hacer una dieta que esté basada en esta medicina tradicional o Ayurveda, claro, si tengo que hacerme una comida para cada persona por el biotipo que tiene, pues claro, se complica un poco. Entonces no sé si a través de ahí también podemos hacer una dieta normal para toda la familia, comer de manera saludable y teniendo como base esta medicina que tú propones. Mira, si por ejemplo nos basamos en la Ayurveda tiene mucho en cuenta lo que ellos llaman las cualidades o una de los alimentos. Y es verdad que define de manera bastante específica qué tipo de alimentación se necesita dependiendo de qué dosa predomina, ¿no? Dosa es algo así, vamos a, por simplificarlo, hablar de biotipos, ¿no? Em, nosotros lo podemos hacer de una manera muy específica, ¿vale? Tú puedes dedicar energía a eso, pero yo entiendo que también muchas veces, como tú dices, comemos en familia y hay roles dentro ¿no? del grupo familiar, pues que a lo mejor es una persona la que se encarga de hacer la comida y tendríamos que intentar compatibilizar eso, ¿no? Entre todos. Se puede hacer, se puede simplificar y se puede hacer, porque en realidad estas cualidades que la Ayurveda contempla de los alimentos están muy basados en texturas, en temperaturas, en determinados sabores, en las especias. Y entonces a veces sobre la base de un mismo plato, simplemente cambiando un poquito el hecho de que un plato esté más o menos especiado, que se tome más o menos caliente, que en un momento dado, en una textura, por ejemplo, cremosa, como pues una crema de verduras, simplemente incorporemos unos toppings o unas hojitas verdes para que tengan un poquito más de crujiente. O sea, trabajando un poquito con temperaturas, sabores y texturas, ya simplemente con eso estamos pudiendo modificar un plato principal a favor de una dosa u otra dosa según predomine en una persona u otra. Y eso es una cosa que incluso intuitivamente muchas veces lo hacemos, que a lo mejor un familiar nuestro nos pone un plato encima de la mesa y naturalmente uno espera más a comérselo porque le gusta comérselo menos caliente, ¿no? O cuántas veces a lo mejor he visto en mi familia que uno de nosotros decíamos, oye, mira, no me pongas mucho caldo, que a mí me gusta más denso, ¿no? Y son cosas que hacemos intuitivamente. Pues el hecho de que nos apetezca algo más templado o con menos componente acuoso es una manera ya de estar regulando las dosas. Pero más allá de eso, luego lo que es la base de una alimentación saludable, yo siempre digo que al final es algo muy sencillo. No es algo muy complicado. Y cuando nosotros hacemos los cursos de nutrición, de Ayurveda, así más avanzados, que podemos estar meses enteros estudiándolo, es verdad que es una manera de especializarnos en este tipo de alimentación energética. Pero a veces les digo a veces de broma a los alumnos, todo esto que hemos dado, si quisiéramos simplificarlo, lo podríamos simplificar en 10 puntos básicos en torno a lo que es una alimentación saludable, más allá de la especialización, ¿no? De cómo hacer una alimentación energética, por ejemplo, en función de las dosas. Y una cosa muy importante es basarnos sobre todo en intentar tomar alimentos de calidad, más allá de cualquier corriente dietética, no más allá de si es una corriente más basada en la macrobiótica o una corriente más basada en la dieta low carb o en la dieta keto, que ahora está más de moda, con Ujú. menos carbohidratos, o no. Más allá de todo eso, yo creo que hay que poner mucho el acento en tener una alimentación variada y una alimentación con la mayor calidad posible, ¿no? El tema más de la calidad y de la cualidad del alimento. Y es un poco lo Ya. que yo, después de muchos años, al final, es las conclusiones a las que yo he llegado.
Y luego Ya. también una cosa que me parece muy importante es escucharse, escuchar qué te pide el cuerpo. Que está muy bien aprender sobre alimentación, pero no podemos descontextualizar la alimentación de lo que el cuerpo nos pide, porque esas apetencias naturales que podemos tener, si las aprendemos a escuchar correctamente, pues es la mejor señal, el mejor indicativo para decirnos cómo nos tenemos que alimentar, qué es lo que realmente nuestro organismo nos está pidiendo. Eso es verdad que hay que aprender a reconectar con esas sensaciones. ¿Por qué? Porque muchas veces hay personas que me dicen, es que lo que el cuerpo me está pidiendo tomar es un donut o es una... Eso te iba a decir. Claro, evidentemente que hay que aprender a reconectar con lo que el cuerpo nos pide, pero reconectar, como diría la Ayurveda, desde nuestra parte más sádvica, es decir, desde lo que realmente nuestro, nuestra parte en equilibrio nos está pidiendo tomar para encontrarnos realmente mejor, ¿vale? Que sean apetencias que parten más de un estado de claridad y de conexión, no de un estado de ansiedad y una necesidad compensatoria, ¿no? Compensatoria en el sentido de que muchas veces comemos, por ejemplo, para compensar estrés o nerviosismo o determinadas emociones, pero esa autoescucha se aprende y podemos ser capaces de diferenciar eso. Ya. Tienes, bueno, lo que hablábamos al inicio, que ahí en AIJA tenemos un curso de nutrición, ayurveda y espiritualidad del alimento. Y bueno, a mí me gustaría que nos contases un poquito sobre el lado espiritual de los alimentos, porque bueno, también a mí me gustaría que ese lado espiritual que todos tenemos, el ser humano tiene, que también aprendamos a sintonizar con el que tienen los alimentos, que realmente sí que existe. Mm. Bueno, cuando yo elaboré ese curso, al final yo entiendo que ese curso eh, no deja de ser una forma de transmitir algo también muy personal mío, ¿no? Por eso entra un poco dentro de la esfera también de algo un poco metafísico y también relativo, porque demostrar algo así es complicado. O sea, yo es Ya, algo que he transmitido desde mi experiencia y desde mi sentir y que creo que entra muy en comunión y con lo que la Ayurveda de base también transmite dentro del ámbito de la alimentación, ¿no? Entonces, la Ayurveda, por ejemplo, entiende que en la conformación de la realidad, de todo lo que existe, todo comenzó a través de tres grandes cualidades, la cualidad sádvica, rajásica y tamásica. Entonces, cuando habla, por ejemplo, de la cualidad sádvica, habla bueno, pues que en la esfera de la creación, ¿no? Hay cualidades dentro de todo lo que existe que tienen una alta frecuencia vibratoria, ¿no? Sattva o la cualidad sátvica está relacionado con todo lo que tenga que ver con la luz, con la pureza. Dentro del ser humano tiene que ver con la bondad, con las facetas más espirituales, ¿no? Etc. Entonces, por no enrollarme mucho, también el Ayurveda entiende que los alimentos que tomamos, en función de cómo sean sus características pránicas, pueden ser alimentos más sádvicos, más rajásicos, que son alimentos que tendrían que ver más con alimentos que generan una excitación en la energía y que van más ya hacia lo físico y la parte mental y emocional, y luego alimentos más tamásicos, que son alimentos que anclan la conciencia más a la parte terrenal, a la parte física, ¿no? Y que algunos de ellos vibracionalmente, pues ya pueden llegar a ser contraproducentes, ¿no? Como vendrían a ser un ejemplo, por ejemplo, pues alimentos muy procesados, ¿no? Aquellos que están ya muy descontextualizados de lo que es la naturaleza, ¿no? O su origen natural. Entonces, pues basados en eso, pues yo entiendo y siento que también los alimentos pues tienen como su propio perfil vibratorio, su propio prana, ¿no? Y que desde ahí pues nos pueden también, nos influyen, ¿no? En nuestro campo energético. Y, y, es un poco lo que se desarrolla, lo que desarrollamos en ese curso, ¿no? Es el estudio de la alimentación vista un poco desde la Ayurveda y cómo la Ayurveda entiende esas cualidades pránicas de los alimentos. Y luego hay una parte final del curso donde yo explico un poquito más mi experiencia y mi sentir a la hora de explicar la parte pránica y energética de un alimento, ¿no? Y,
Y una manera, por ejemplo, muy importante para mí de incorporar esa parte energética de los alimentos es mucho a través de lo que antes decía, ¿no? A través de meter conciencia y atención a todo lo que es el posicionamiento previo y sobre todo al tema de la masticación, la degustación de los alimentos. Yo entiendo que la boca no solamente es un lugar para anatómico para masticar el alimento, para empezar a digerirlo a través de las enzimas de la saliva, para degustar los sabores, que eso ya de por sí tiene una influencia muy importante sobre el sistema nervioso y sobre las sensaciones, sino que también entiendo que es un lugar en donde, una esfera dentro de lo que es el proceso de la alimentación, donde este proceso de intercambio energético entre nosotros y el plano del alimento ya comienza a producirse. O sea, a través de la masticación ya rompemos la estructura del alimento, liberamos su bioquímica, pero liberamos también esa parte energética, pránica, intangible que el alimento tiene, ¿no? Y desde ahí, pues podemos empezar a entrar en resonancia, ¿no? Y bueno, pues es una cosa que al final son cosas que hay que sentir, o sea, es que hay cosas que son difíciles de explicar, ¿no? Son cosas que hay que vivenciar. Entonces, cuando metes más conciencia en la masticación y a sentir el alimento en la boca, pues podemos empezar a sentir también su parte energética, ¿no? Y bueno, al final es algo que dice la Ayurveda y que decía también la medicina tradicional china, que los sabores son energía y la forma de percibir consciente e intensamente un sabor, ¿vale? Influye totalmente, por ejemplo, en nuestros meridianos o en nuestros sistemas energéticos, ¿no? Pues hablar de sabor es hablar de bioquímica, pero a la vez dentro de esa bioquímica hay una energética, hay una conciencia, hay una información. Es un poco de eso de lo que yo estoy hablando en el curso. Ya. Pero bueno, Ah, está dentro de algo efectivamente muy también filosófico, metafísico, ¿no? Un poco entra dentro de claro, esos a mí, aspectos. o sea, a mí me vibraba mucho esto porque al final yo lo comparaba un poco con el ciclo de la vida de las personas, ¿no? Porque realmente cuando venimos, cuando somos pequeños y llegamos aquí al mundo, como que venimos, pues somos como sádvicos para mí, porque ahí pues no tienes nada o sea, eres puro, eres blanco, vienes con luz, no tienes... Entonces, a medida que vas avanzando en tu vida, eh, pues como seres de energía que somos también, y ese plano energético que te va haciendo, vas evolucionando y vas vibrando con ciertas cosas, y vas desarrollando tu vida, pues eso que es la alimentación, que es la nutrición, que nos acompaña durante toda la vida, pues yo creo que te condiciona también no solamente lo que comas, que es obvio, pero también pues cómo lo comas y pues eso, los tiempos que tú te dediques a preparar, a lo que compras, cómo masticas, cómo asimilas, ¿no? Y bueno, pues teniendo en cuenta que estamos en un momento que hay un montón de problemas de hernias de hiato, de problemas de estómago, problemas, bueno, pues fundamentalmente basado en el estrés, ¿no? Y, y eso en ese ciclo de cuando ya alcanzas una edad en la que estás sometido a todo eso, como que la nutrición y toda la alimentación como que de cierta manera se queda en un lugar secundario, porque como que pasa a ser algo, pues bueno, pues que tenemos que comer para vivir y ya está, y nos olvidamos de todo este componente, lo cual eso hace que la energía de la persona baje y se convierta quizá en algo más tamásico, que no es, o sea, no es ni que sea malo, ni que sea bueno, ni nada, porque todo al final, como tú muy bien explicas siempre, todo es necesario, porque al final hay que buscar el equilibrio entre todo. Pero es verdad que si tú le dedicas tiempo a cuidar todo eso, pues evidentemente yo creo que va en función también de tu crecimiento personal y te va acompañando a ser mucho más consciente. El propio hecho de alimentarte bien y de consumir alimentos que sean saludables, te va llevando indudablemente a un despertar de conciencia, porque también desde el mundo del yoga bueno, y del mundo de la meditación, realmente de lo que se trata es de que cuando tú te sientas a meditar puedas activar tu séptimo chakra, tu sexto chakra. Y esto obviamente no se puede hacer si te has comido un cordero con patatas panaderas 2 minutos antes, porque evidentemente es algo súper pesado y te entra un sueño que lo que quieres es dormir, ¿no? Entonces,
para alcanzar altos estados de conciencia o incluso para mantenerte despierto en una sesión de meditación tienes que ir ligero en tu estómago, con cierta ligereza en tu estómago, porque si llevas una comida muy pesada, pues eso te impide desarrollar cualquier actividad. Incluso si estás en una oficina, pues si tienes una reunión o tienes algo donde tengas que estar despierto, pues evidentemente tendrás que cuidar tu alimentación para poder estar rápido en tus respuestas, en tus decisiones, estar un poco despierto y todo esto, ¿no? Entonces, al final es como que en el propio ciclo de vida también lo que te va apeteciendo y lo que el cuerpo te va pidiendo también va variando en función también de cómo tú te presentes ante la vida. Porque al final, lo que hablábamos al principio, si tú llegas al final de tu vida y no te has cuidado y has comido mal y has estado siempre pues con estrés pues evidentemente tu salud, tu cuerpo físico, pues va a estar más deteriorado, pero también tu cuerpo energético, tu cuerpo mental y todo. Entonces yo creo que tener en cuenta todo el tema de la salud, o sea, de todo el tema de la nutrición, es un factor súper importante para el factor salud. No solamente es salud física, sino aquí hablamos de que buscamos una salud a nivel de todos los cuerpos. Entonces yo creo que también la dieta o la alimentación va cambiando en función de lo que a ti te vaya inquietando y donde tú te vayas moviendo, porque esto también en mi experiencia, a medida que he ido profundizando en todo esto, pues me ha dejado de apetecer comer ciertas cosas y como otras. No significa que no vaya a comer nunca más, pues por ejemplo, carne. Puedo comer carne en algún momento porque mi cuerpo lo necesite, pero no estará en mi parte fundamental de la dieta. Ujú, ¿No? ujú, Entonces, por eso también me gustaba esto porque es como que la alimentación te acompaña durante todo el ciclo de tu vida y que hacerlo de manera consciente te permite llegar a la última fase de tu vida, donde realmente, bajo mi punto de vista, es donde tienes que estar más consciente para poder tener una despedida consciente y viva, ¿no? Para saber dónde estás y poder tomar decisiones que son claves para ti. Tienes que llegar con cierto bienestar, porque si no tu cuerpo no te lo va a permitir. ujú, Y yo creo que a nivel también personal, según vas avanzando, pues como que también tu dieta va cambiando. Y esto es como cuando lo descubres o cuando empiezas con eso, es como que ya no hay marcha atrás. O sea, te engancha ya que dices, es que me apetece comer esto, ¿no? Entonces, esa es mi opinión y a mí me parece que es muy importante, y bueno, también quería compartir esto, ¿no? Desde mi punto de vista, que es una parte del crecimiento personal también el tema de la nutrición. ujú, Y bueno, por último, por el tema del prana, que a mí esta cosa, me apetece también mucho hablar de ello, porque como tú bien has dicho antes, todos los alimentos, igual que los seres humanos, tenemos una energía. En el caso de los alimentos es el prana. Y bueno, pues invitar a la gente también a que vea eso para que descubra cómo lo que tú ingieres, si tiene vida, a ti te aportará más vida. Y cómo si ingieres alimentos que no tienen ningún prana, por ejemplo, si tú comes una lata de conservas que dura conservada y te la puedes comer después de 5 años, pues evidentemente que está muy bien y hay gente que lo consume y yo no estoy en contra de nada, pero para mí, evidentemente eso no tiene ninguna energía. Por lo tanto, cuando tú lo comes, pues lo que te va a aportar no va a ser, no te va a aportar nada que sea excesivamente beneficioso para ti. Entonces, también invitar un poco a eso, ¿no? A comer todo lo que sea alimentos sádvicos, que y sobre todo alimentos que sean pues verdes y que tengan vida, ¿no? Eso es lo que a mí me vibra, ¿no? No sé tú qué nos puedes decir con respecto a la Bueno, alimentación. yo creo que, o sea, para empezar, mi forma de verlo es que todo es energía. Lo que pasa es que es energía manifestada en distintas frecuencias vibratorias, ¿no? El estado vibratorio cambia. Esto tiene que ver un poco con lo que tú comentabas antes, que a lo largo de la vida nuestra alimentación va cambiando. Y nuestra alimentación todo en la vida es una cuestión de hábitos. Y, y a la vez los hábitos nos llevan a un determinado estado energético, un determinado estado
vibracional, a nivel energético. Entonces, de la misma manera que antes decía que estar en contacto con uno mismo te hace poder sentir qué alimentos son los que necesitas tomar, ese sentir no proviene únicamente de necesidades bioquímicas, sino que proviene también de la capacidad que tenemos para entrar en resonancia, ¿no? Con distintas formas de energía. Entonces, cuando mis hábitos de vida, por lo que sea, van cambiando, por ejemplo, pues empiezo a tomar más conciencia acerca de mi bienestar, eso hace que se despierte en mí un deseo mayor de cuidarme, empiezo más a cuidarme, empiezo a lo mejor a hacer más ejercicio, empiezo a atender más a mi parte espiritual, eso hace que vaya cambiando mi energía. Y desde ahí, desde ese nuevo estado vibratorio, es lo que va a hacer que el tipo de apetencia hacia unos u otros alimentos también cambie, porque voy a entrar en resonancia de manera diferente, ¿no? Con los alimentos. Y eso pues al final es lo que va haciendo que también efectivamente no siempre nos alimentemos de la misma manera. Entonces, con el tema este que dices tú, pues como del prana, alimentos sádvicos, tamásicos, todo eso, al final partimos de la base de que todo es energía y que todos tienen su propio prana, su propio nivel, ¿no? De pránico o su propia cualidad pránica. Lo que pasa es que están vibrando en frecuencias diferentes, ¿no? A nivel energético. Entonces, cuando hablamos de alimentos que nos ayudan a generar un nivel de bienestar más elevado, que nos pueden ayudar a colaborar a la hora de generar más conciencia, generar más crecimiento personal, sentirnos más en paz, más en equilibrio, un estado mayor de serenidad, por ejemplo, una mente más lúcida, pues todo eso, por ejemplo, la Ayurveda lo relaciona mucho con lo que llamamos alimentos sádvicos. Y al final un alimento sádvico en parte tiene que ver con lo que antes decía, tiene que ver con la calidad intrínseca y natural de un alimento. Cuanto menos modificado sea un alimento y más podamos observar en él la influencia directa de la naturaleza, de las fuerzas de la naturaleza, pues para la Ayurveda es un alimento más sádvico y que por tanto el tipo de prana o de energía que manifiesta es más elevada. Es más elevada y muchas veces también incluye manifestaciones vibracionales más sutiles. Entonces eso nos ayuda también a incorporar informaciones que nos vehiculizan una mayor conexión con nuestro ser espiritual. Entonces, por ejemplo, el Ayurveda dice frases muy bonitas como que, por ejemplo, un alimento sádvico es aquel en el que podemos ver más directamente la influencia de la luz solar en ese alimento. Y eso lo podemos observar, por ejemplo, bastante pues, en los vegetales, como el ejemplo que tú ponías, ¿no? Vegetales de hoja verde, ricos en clorofila, o en cualquier tipo de vegetal o verdura ricos en pigmentos, ¿no? Si hay pigmentos es porque de alguna manera ese ser vivo ha recibido también la luz solar, ¿no? Y ha generado esa bioquímica. Que luego si los llevamos a ese plano bioquímico, pues al final un pigmento no dejan de ser moléculas con una gran actuación antioxidante. ¿Ves? Entonces eso, por ejemplo, en el plano físico también nos está hablando de una acción anti-aging, de una acción antidegenerativa, ¿no? Pero que en el plano energético esos colores nos están dando distintas gamas vibracionales que están influyendo en nuestro cuerpo sutil. Y con esto no quiero decir que únicamente, no es que estemos no es que yo me ponga en una actitud de defensa de una alimentación vegetariana, alimentación animales sí, animales no quiero tanto centrarme en eso, ¿no? Sino poner el enfoque general, el enfoque en el planteamiento general de lo que comemos, ¿no? No más allá de que si en un momento dado tengo una alimentación variada y tomo todo tipo de alimentos que tienen distinto tipo de pranas o distinto tipo de energías, desde las más tamásicas, que son las más densas, que es las que nos puede proporcionar efectivamente la proteína animal de la carne, a las más sádvicas, como pueden ser determinadas frutas, verduras, hortalizas, ¿no? Entonces, creo que está bien incluir un poco de todo tipo de alimentos. Bueno, esa es mi opinión, ¿vale? Pero sí que poniendo especial atención quizá a que predominen una serie de alimentos en donde las cualidades sádvicas más puras estén bastante presentes en nuestra alimentación. Y siempre intentando encontrar eso, un equilibrio entre la parte bioenergética y la parte bioquímica, porque no nos tenemos que olvidar que hay una parte bioquímica muy importante que necesitamos atender y eso está relacionado con que haya un equilibrio en macronutrientes, micronutrientes, etc.
que no se trata de comer solo hojas verdes, porque entonces estaríamos Claro, entrando en desequilibrio sin atender adecuadamente las necesidades del cuerpo físico. claro. Pues nada, la verdad es que bueno, es todo un mundo el tema de la nutrición. Y bueno, pues agradecerte mucho tu tiempo, tu espacio por invitarnos a adentrarnos en este mundo de Ayurveda y de la medicina tradicional china y a través de tu conocimiento y de tu experiencia. Y bueno, pues decir que te pueden encontrar, ¿no? En tu página web, también en la escuela, en AIYA, Escuela Instituto de Yoga y Ayurveda, también en Instagram y bueno, pues yo luego dejaré en la descripción del vídeo también los enlaces para que puedan contactar contigo. Y nada, y sobre todo, pues agradecerte que has querido colaborar conmigo para poder también dar esa visión de cómo el cuidado y de la alimentación, pues también nos puede, y de hecho es una realidad, nos condiciona nuestra salud física, mental y emocional. Y que bueno, pues dar voz un poco a que no solamente es comer por comer, simplemente por subsistir, sino que detrás de cada alimento hay muchísimas más cosas que tienen un impacto a todos los niveles y que es para mí es un momento cada vez lo hago como más sagrado y cada vez además me siento a comer con las personas que realmente me estoy cómoda y preparo ese momento en la medida que puedo pues un poco como un ritual, ¿no? Porque entiendo que todo lo que rodea ese momento tiene un impacto en mí, ¿no? Y cuando uno come pues con gente que no le agrada o come algo que no es saludable, pues eso luego tiene una repercusión que es importante atender, ¿no? Y sobre todo en el camino de vida, porque como he dicho antes, pues al final estamos en una situación ya de una esperanza de vida súper longeva, cada vez somos más y bueno, pues poder llegar a de una manera pues productiva y saludables y que se pueden hacer muchas cosas aunque tengan muchos años, ¿no? Que se basa en tu estado anímico y cómo estés físicamente, ¿no? Entonces, para mí eso es fundamental y lo da la nutrición. Así que una vez más, gracias por abrirnos la puerta de la escuela y del mundo Ayurveda y nada, un placer contar contigo, Gemma. Pues muchas gracias a ti, Ima. Yo encantada de estar un ratito aquí en tu espacio y de contar además con tu magnífica colaboración en nuestra escuela. Y nada, pues te estoy muy agradecida de que me hayas invitado. Gracias. Muchas gracias, Gemma. Hasta pronto. Un beso. Chao. Adiós.